Muy buenas noches, mi nombre es Laura Natalia Camacho, tal como aparece en mi identificación. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. A continuación voy a dar respuesta a unos incógnitas de la materia de Física General de unos laboratorios, la cual nos pide primero sobre la fuerza neta. Nos piden ubique las personas como le indique la imagen y el texto de la primera columna. Segundo, haz una predicción sobre el movimiento del carro. Tercero, después de haber observado el movimiento, completa el cuadro a continuación. Y por último, haz clic en el cuadro de suma de fuerzas de la esquina superior derecha del simulador y registra el número de la tabla de datos, columna 4. Entonces, primero que todo, nos piden que coloquemos dos personas del mismo tamaño en la misma ubicación de las cuerdas. La predicción del movimiento es que el carro no se va a mover para ninguna dirección, todo es que las fuerzas son las mismas, ya que las personas son del mismo tamaño, entonces la fuerza va a quedar centrada y no va a ir para ninguna dirección. Movimiento real no fue ninguno, como lo dije anteriormente, y la suma de fuerzas nos dio cero. Ahora, mismo tamaño, diferente ubicación en la cuerda, va a pasar lo mismo que en nuestro laboratorio anterior, que el carrito no se va a mover para ninguna de las dos fuerzas, por toda vez que la fuerza se va a centrar en la mitad. Desde el movimiento real pasó exactamente lo mismo, no se dirigió para ningún lado y nuestra suma de fuerzas es cero. Tercero, diferente tamaño, misma ubicación en la cuerda. El carrito se va a ir para donde se ejerza más fuerza, que es en la parte derecha. Todo es que hay personas con más volumen de fuerza a este lado. Movimiento real hacia la derecha. Entonces aquí nuestro carrito se va para la derecha y nuestra suma de fuerzas es de 50 newtons. Cuarto. Diferente tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Va a pasar exactamente lo mismo que el anterior, que nuestro carrito se va a ir para donde se tiene más fuerza, que es del lado derecho. Entonces, movimiento real hacia la derecha y nuestra suma de fuerzas va a ser de 50 newtons. Segundo laboratorio es de movimiento. Coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. F es igual a 5 por este símbolo es la suma de nuestro número de cédula, el cual el mío me dio 49, y nuestro resultado es 245, que es la fuerza que vamos a colocar en nuestro simulador. Entonces, primero, colocar la fuerza según el resultado de la ecuación. Segundo, colocar la masa según lo indiquen. Tercero, haz una predicción de la situación. Y por último, después responda las preguntas. Entonces tenemos que nuestro primer objeto va a ser la niña con la cajita, que es un peso total de 90 kilogramos. La predicción del movimiento, entonces tenemos que por ser poco peso y a alta fuerza, se muera muy rápido. ¿Qué sucede con la rapidez? Aumentará con el paso del tiempo. ¿Se cumple la predicción? Sí. Entonces, nuestro segundo es este señor con la nevera, que es un peso total de 280 kilogramos. Y entonces, por ser mayor peso que nuestro anterior ejercicio, se va a demorar mucho más que el anterior. Y su aceleración, su rapidez, perdón, también irá aumentando con el paso del tiempo. ¿Se cumplió la predicción? Sí. De acuerdo con los resultados anteriores, realice una gráfica de la fuerza contra la rapidez y escriba dos conclusiones en relación con esto. Entonces, aquí en esta tablita coloqué los valores de nuestro ejercicio anterior, nuestro ejercicio número 1 y número 2, el cual podemos ver que en las dos es la misma rapidez que en el ejercicio 1, las mismas fuerzas, perdón. En el ejercicio 1 la rapidez va a ser mucho mayor en comparación a la segunda y el peso es menor en la primera que en la segunda. Entonces nuestras conclusiones son: a pesar de que se utiliza la misma cantidad de fuerza al mover un objeto, entre más liviana la velocidad será más rápida.
Segundo, cuando tratamos de mover un objeto pesado con la misma fuerza que se aplica a uno liviano, se demorará más en alcanzar su máxima velocidad. Nuestro siguiente laboratorio es sobre la fricción. Entonces, colocar la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces, tenemos que 10 por 49 es igual a 490. Nos piden dejar la misma masa, realizar una descripción de lo que sucede en el simulador y después contestar las preguntas. Entonces, tenemos que nuestra masa en este ejercicio es de la nevera, que es un peso de 200 kilogramos. Entonces, nuestra descripción sería: cuando hay mucha fricción, el peso de la nevera es de 200 kilogramos, pero no fue posible moverla ni con una fuerza de 490 newtons a mucha fricción. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Al haber mucha fricción se igualan las fuerzas a la fuerza aplicada, lo cual produce que las fuerzas sean neutras y no se pueda mover la nevera. Y tenemos ¿qué sucede con la rapidez? Al no haber movimiento no hay rapidez y sería igual a cero. Una fricción en término medio. De la descripción. El peso de la nevera es de 200 kilogramos, pero igual, no fue posible moverla en un término de fricción medio con un peso de 400, con una fuerza, de 490 newtons. Tenemos aquí. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Aún con un término medio de fricción no fue posible moverla toda vez que la fuerza de fricción y la de aplicación son las mismas, lo cual produce que las fuerzas sean neutras y no se pueda mover la nevera. Igual que el anterior, al no haber movimiento no hay rapidez y se iguala a cero. Cuando no tenemos nada de fricción, el peso de la nevera es de 200 kilogramos y esta vez sí fue posible moverla sin nada de fricción en la superficie donde se encuentra con una fuerza de 490 newtons. Al haber menor fricción con el suelo fue posible mover la nevera. Y nuestra rapidez, el tiempo en que alcanza la máxima rapidez de 40 metros sobre segundos, fue en un tiempo de 16,33 segundos. ¿Qué se puede decir? ¿Se puede decir que la fricción es una fuerza? Sí. Toda vez que al aplicar fricción estamos contrarrestando fuerza a la fuerza aplicada y lo que vemos es la aplicación de dos fuerzas. Por último tenemos la aceleración, que nos pide colocar la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación, y en este caso mi ecuación me dio 367.5. Tenemos primero, coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. Segundo, seleccione cada una de las masas según las indicaciones. Tercero, mide el tiempo con el temporizador y después de realizar una descripción de lo que sucede en el simulador. Entonces tenemos que el primer laboratorio lo hicimos con esta cajita que pesa 50 kilogramos. Nuestra descripción es que el objeto de peso de 50 kilogramos se empieza a mover y tarda en alcanzar su máxima velocidad en un tiempo de 7.56 segundos y una aceleración de 5,46 metros sobre segundos al cuadrado, ya que el objeto no tiene tanto peso. Entonces, en nuestro temporizador, el tiempo máximo nos dio 7.56 segundos y una aceleración de 5.46 metros sobre segundos al cuadrado. Con nuestro segundo objeto, que es más pesado que el anterior, entonces tenemos que el objeto de peso de 80 kilogramos se empieza a mover y tarda en alcanzar su máxima velocidad en un tiempo de 14,85 segundos y una aceleración de 2,71 metros sobre segundos al cuadrado. Este es más pesado que el anterior, ya que su peso es mayor a nuestra cajita. Entonces, como podemos ver, el tiempo incrementa más en ese ejercicio, que es de 14,85 segundos, y su aceleración disminuye en comparación al anterior, que es de 2,71 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestro tercer ejercicio sería
con un peso mucho mayor que los anteriores y tenemos que el objeto de peso de 100 kilogramos se empieza a mover y tarda en alcanzar su máxima velocidad en un tiempo de 22,43 segundos y una aceleración de 1,79 metros sobre segundos al cuadrado. Este es más tratado ya que su peso es mayor al anterior laboratorio. Entonces, como podemos darnos cuenta, en tiempos, ese dura muchísimo más en alcanzar su máxima velocidad que todos los anteriores, pero su aceleración disminuye en comparación a las otras. ¿Qué sucede con la aceleración cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de la fuerza? Entonces nuestra conclusión sería que a mayor masa, el tiempo en que la rapidez alcanza su punto máximo es mayor, pero al ejercer más peso su aceleración disminuye. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.